todos, ¿cómo están? Buenas noches. Con ustedes Felipe Gil desde Legal Web. Les enviamos un cordial saludo, esperando que se encuentren bien. Les damos la cordial bienvenida a esta quinta fecha que tenemos del seminario web organizado por Legal Web, el sistema penal acusatorio adversarial ante los desafíos actuales. El día de hoy, como es ya costumbre, tenemos un invitado especial, el doctor Edgar Martínez Rosas, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buena tarde. Bien, el día de hoy tenemos un tema por más relevante. A quienes operamos el sistema de justicia penal, es un tema bastante importante que conocer a detalle. No obstante, aun y cuando no seamos operadores, es necesario conocerlo, porque no sabemos si podamos o podemos estar en un momento, pues, dentro de esas circunstancias. Vamos a permitirnos, de manera ligera, leer una reseña curricular de nuestro ponente. Él es doctor en Derecho, maestro en Ciencias Penales, consultor jurídico, defensor particular y asesor jurídico victimal, además de ser un docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, entre otros reconocidos conocimientos. Sin más, consideramos nosotros este tema relevante, pues flagrancia, de latín flagrans, significa que actualmente se está ejecutando. El concepto jurídico, como muchos saben, está constituido por una idea de la relación que tiene el hecho aparentemente delictivo y la probable participación del probable responsable. No puede hablar de flagrancia en virtud de solamente el elemento objetivo. Es necesaria siempre la presencia del indiciado. Una persona agonizante, el grito del apenas atracado incesante, no constituye flagrancia. Si la persona no es sorprendida, pues precisamente en el acto mismo, o no se le consigue inmediata o ininterrumpidamente. El maestro, el doctor Edgar, nos va a hablar a detalle sobre los conceptos, sobre los alcances y las limitaciones del mismo. Sin más preámbulos, bienvenido doctor y muchas gracias. Muchas gracias. Pues en primer lugar, buenas tardes, noches, y agradecer principalmente esta invitación al licenciado Felipe de Jesús Gil Cruz, al licenciado Irmar Gil Cruz y al Legal Web por llevar a cabo este evento. Pues ya comentaba en una primera instancia el licenciado Felipe de Jesús la importancia de nosotros, no como litigantes ni como estudiantes, sino como ciudadanos, de conocer este tipo de temas. ¿Por qué lo comento? No tenía pensado, la verdad, empezar con este tipo de temas, pero me pareció muy importante resaltarlo porque nos llegamos a quejar de la falta de capacitación de policías, de defensores, de agentes de Ministerio Público. Sin embargo, también como ciudadanos tenemos ese deber de conocer nuestras leyes, si bien es cierto, no a detalle, como operadores jurídicos, pero sí tener las bases suficientes, porque como bien decía el licenciado Felipe, no sabemos si algún día podemos formar parte, no como defensores, no como asesores, sino como quizá imputados. Esperemos que no llegue a suceder, pero sí es bueno conocer este tipo de temas. Pues el tema principal que vamos a abordar el día de hoy es precisamente el que aparece en la pantalla, es la flagrancia, concepto, alcances y limitaciones. No va a ser una conferencia como tal, de hecho no la quiero abordar desde el punto de vista teórico o de la parte de la filosofía jurídica, sino me quiero concretar principalmente a cuestiones fácticas, a cuestiones de carácter procesal que vivimos en la práctica. Considero que eso va a ser mucho mejor para que quede bien entendido y pues también nosotros ante ese tipo de situaciones sepamos cómo vamos a reaccionar o qué es lo que vamos a tramitar o promover en el lugar en el que nos encontremos, seamos defensores públicos o particulares, asesores jurídicos de la víctima, agentes de Ministerio Público, jueces, policías o algún otro operador.
Pues empezamos ya esta primera parte y les comentaba yo, si bien es cierto, la primera parte tiene que ver con el concepto, no voy a abordarlo, comentaba yo, desde el punto de vista de autores, teorías, sino concretamente a lo que establece la norma, en este caso, en primer término, lo que establece la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Va a ser muy breve esta primera parte porque me quiero enfocar, como yo ya comentaba, a la parte práctica, a la parte de los ejemplos, algunos supuestos de flagrancia para que ustedes me digan desde su concepto si consideran que en ciertos casos estamos ante esta figura procesal o no. Pues, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, párrafo quinto, nos define lo que podemos entender por flagrancia. Esto me imagino que ya lo sabrán la mayoría de ustedes si es que son operadores, litigantes o estudiantes, que con la reforma constitucional de junio del 2008, únicamente se estableció dos tipos de flagrancia. La flagrancia total o completa, que es la que aparece en esta primera parte de la diapositiva, que es aquella cuando se detiene a una persona en el momento justo de haber cometido el delito. Ahí tenemos una primera forma de la flagrancia, esa flagrancia total. Tenemos otro tipo de flagrancia, que es la flagrancia equiparada, y desaparece otro tipo de flagrancia que establecían los códigos procesales, únicamente dejando a estas dos. El tercer tipo de flagrancia iba más en el sentido que si a una persona se le encontraba con algún indicio, era señalada dentro de las 48 o 72 horas, porque recordemos que antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, existían códigos procesales en todos los estados y diversos estados. Yo me encuentro en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. El Código de Procedimientos en materia de defensa social establecía que se le podía detener a una persona dentro de las 72 horas con estos supuestos, que tuviera algún indicio o que fuera a través de señalamiento, pero por cuestiones de lógica, lo que llegaba a suceder en la práctica, que algunos policías, aunque en ocasiones hacemos señalamientos, también hay que decir que no todos los policías actúan de esa manera o actuaban de esa manera, pero algunos policías de mala fe sembraban con esa denominación, si lo queremos llamar así, sembraban algún indicio o armaban algún tipo de señalamiento dentro de ese término para poder justificar una detención y que se encontrara, conforme al código, en esos límites permitidos de la flagrancia. Sin embargo, el legislador únicamente estableció estos dos supuestos, el que dije en un principio, al momento justo de estarse cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Ahí en la pantalla podrán ver algunas partes que están negritas y lo puse así a propósito. Voy a estar comentando de algunos temas en relación al tema principal y de lo que está subrayado. La primera parte que dice indiciado, lo subrayé porque también es importante mencionar la forma en que nosotros tenemos que llamar a las personas que se ven envueltas en este tipo de procedimientos. Nosotros sabemos que en este sistema de justicia penal de corte acusatorio, de forma genérica, se le puede llamar imputado. Hay otros juristas o docentes que establecen que lo correcto al momento de que la persona es detenida se le puede llamar detenido o, como aparece en el artículo 16 constitucional, se le puede llamar también indiciado. Es válido, es llamarlo detenido, indiciado en este momento procesal, es válido que se le llame así. Decíamos hace un momento que si bien es cierto de forma genérica se le puede llamar imputado, algunos opinan que lo correcto sería que se le denominara de esta manera una vez que al indiciado se le formula imputación,
es válido también mencionarlo así, imputado, acusado una vez que se formula la acusación y sentenciado una vez que se le dicta sentencia. Retomando los momentos en los cuales se puede considerar a la flagrancia, el artículo 16 es muy breve, de hecho no establece de forma específica en qué momentos se le puede detener a una persona de forma inmediata. Eso nos remite al Código Nacional de Procedimientos Penales, que vamos a ver más adelante. Ahí sí, en esa disposición jurídica nos establece, o en ese normativo jurídico, nos establece en qué supuestos vamos a considerar esa forma inmediata, pero repito, lo vamos a ver un poco más adelante. También hay otros elementos que se encuentran en esta diapositiva que podemos entender por la demora. No quiero adelantarme, solo quiero que lo tengan presente para que lo analicemos en la parte de los alcances que puede tener este concepto de la flagrancia. Y por último, en este párrafo quinto del artículo 16 constitucional, hace referencia a que debe existir un registro inmediato de la detención. Resalté esta parte del registro porque, si bien es cierto, es un mandato constitucional, no fue sino hasta el año pasado, el año 2019, cuando los legisladores hicieron su trabajo de forma tardía, considero, y expidieron y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Esta parte que se encuentra en la diapositiva en la parte azul, considero que es muy importante que nosotros como operadores, quienes lo sean, quienes nos están viendo, lo tomen muy en consideración, porque esta ley, si bien es cierto, se publicó el año pasado y en sus artículos transitorios se establecían los tiempos en los que iban a entrar en vigencia. Actualmente esta ley es vigente, es decir, si hay una detención en materia federal, cualquier delito en materia federal, por la policía en los diferentes, pues en los diferentes niveles, si es que es una policía federal, policía, bueno, ya ahora Guardia Nacional, corrijo, estamos hablando de una Guardia Nacional actualmente, o si la policía estatal, la policía municipal hace una detención respecto a una persona que comete un delito en el ámbito federal y es detenida, pensemos, por la Guardia Nacional, pues se va a regir bajo esta ley, bajo la Ley Nacional del Registro de Detenciones. De igual forma, aquellas personas que lleguen a cometer delitos del fuero común y son detenidas por una policía, llámese estatal o municipal, de igual forma, están obligadas a cumplir lo que establece la ley que acabo de mencionar. Si nos metemos a hablar de esta ley, no nos daría tiempo. Tengo proyectado que hablemos en esta charla aproximadamente una hora para que también demos paso a las preguntas por parte de ustedes. Les sugiero, por favor, no lo dijimos en un principio, pero les sugiero que vayan tomando nota, ya sea ustedes de forma individual o a través del chat de esta aplicación, para que al final podamos hacer o podamos responder alguna de las preguntas, que vayan tomando nota o mandándolas al chat, repito, porque respecto a este tema, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, como ya les decía, sería hablar otras 2 horas más. No sería tiempo. Lo que sí es importante resaltar de esta ley, como ya comentaba, es una ley vigente que establece algunas condiciones y obligaciones por parte del primer respondiente, entendiendo como primer respondiente a todo aquel policía de los diferentes niveles que les acabo de mencionar, o incluso también personal del Ejército, de la Marina, que actúe bajo algunos lineamientos en la detención como si fuera policía. Aplica también para ellos. Y los obliga, por ejemplo, solamente así de forma muy general, los obliga que una vez que hace una detención un primer respondiente, la información o las circunstancias de tiempo, lugar, modo de esa detención, tiene que subirlas a una plataforma, y para aquellos policías
que ya cuenten con los dispositivos para poder mandar esa información en tiempo real, tiene que hacerlo de esa manera, no únicamente la información, sino incluso también la geolocalización de la persona que fue detenida. Esto en lo particular, ya como una opinión muy personal, considero que es muy bueno, aunque no es obligatorio del todo, porque la misma ley permite que aquellos policías que no cuentan con este tipo de dispositivos puedan llenar esa información a mano, informa posterior, puedan enviar esta información a través de esa plataforma, pero para quienes sí cuentan con este tipo de dispositivos que les debe de proporcionar la corporación policíaca a la que pertenecen, tienen que subir la información y en tiempo real informar en qué lugar fue detenida la persona, el recorrido que se va a hacer desde el lugar de la detención hacia las oficinas de seguridad pública, pensemos, hacia las oficinas de la Guardia Nacional, dependiendo la policía que sea, y también el traslado de esas oficinas hacia la gente del Ministerio Público. En esta puesta a disposición, una vez que la persona es detenida, se le retiene ese término de la retención y ese seguimiento que se le tiene que dar, tiene que ser a través de esa geolocalización. Eso lo establece esta ley. Y les comentaba, en mi opinión, considero que es muy bueno porque quienes somos operadores, no me dejarán mentir los que me están viendo o escuchando, que en la práctica es muy común, desafortunadamente, que los policías, no todos, repito, no todos, que algunos policías con tal de justificar los tiempos y que no exista una demora, llegan a falsear información que deben de llenar en un informe policial homologado, ponen horas que no corresponden, por ejemplo, si la detención realmente fue, pensemos, son las 7:22 de la tarde-noche. En este momento pensemos fue la detención, pero sabemos que en ocasiones por el llenado de los formatos o por alguna otra situación, en el informe policial homologado lo ponen a las 10 de la noche. Es un ejemplo. Esto, y no sé si esté bien que yo lo diga, porque en ocasiones, en ciertos casos, cuando hay esta información falsa, lo que da pie a que la defensa, si es una defensa activa, yo aparte de docente, también soy defensor particular, si nosotros en los actos de investigación que realicemos, si vamos al lugar de los hechos, al lugar de la detención, y podemos obtener a través de los actos de investigación que podemos realizar, los videos de cámaras de vigilancia, videos de teléfonos celulares, que ahora con la tecnología que tenemos podemos saber a qué hora se grabó o incluso también en qué lugar se encontraba la persona que lo estaba grabando en ese momento por la geolocalización. Puede haber testigos, puede haber fotografías, es decir, un cúmulo de actos que presentados en la carpeta de investigación, estos antecedentes o registros, si es que ante juez de control los invocamos convirtiéndose en datos de prueba, en ese momento podemos justificar que la detención no fue como lo dijo la policía y puede traer como consecuencia una detención de manera ilegal. Eso es lo que sucede en la práctica. Pero a través de esta ley, cuando el policía se auxilie de este tipo de dispositivos, pues va a poder justificar con coordenadas, con ese recorrido, que la detención fue tal, más que la detención, la puesta a disposición y la detención fue tal y como se establece en su informe policial homologado. Antes de pasar a la otra diapositiva y cerrar este punto, mencionarles que ya ha sucedido que en el caso de los controles de detenciones, algunos jueces de control hayan determinado la ilegalidad de la misma porque el policía no dio debido cumplimiento a esta ley nacional. Y es importante saberlo, porque no estamos hablando de un protocolo nacional de primer respondiente, no estamos hablando de algún manual, que esos manuales o protocolos ya lo estableció así la Corte, no son obligatorios, únicamente son de manera ilustrativa, no son, repito, no son obligatorios, no es que lo diga yo, es un criterio de la Corte, pero esta ley, al ser ley, por lo tanto, es obligatoria,
para los policías, y ha habido jueces de control muy valientes, y considero que es lo correcto, que han determinado la ilegalidad de una detención porque el policía incumple con llevar o realizar ese registro y agregarlo o adjuntarlo a la carpeta de investigación, presentarlo directamente a la carpeta de investigación para que se pueda contar con ese registro. Y considero que es correcto porque es una forma de dar certeza a las detenciones, y también bajo ese principio de contradicción que establece el artículo 20 constitucional, es una forma también de la defensa de refutar o controvertir si es que no fue en la forma o en el modo que hace referencia el policía. Por eso es importante que tomen en cuenta, tomen en consideración lo que establece esta ley. Esta ley es muy corta, yo les sugiero que la busquen en la página de diputados en internet, que la puedan descargar. Es una lectura se llevarán quizá una media hora, es muy, muy breve para que tengan conocimiento de la misma, quienes sean estudiantes o quienes estén empezando en esta materia penal. Pues vamos a continuar. Ya les hablé de esta parte de la Constitución, pero también les adelantaba que tenemos que remitirnos a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pareciera muy sencillo, este artículo estoy muy seguro que ya lo saben la mayoría de ustedes. El artículo 146 se divide en dos fracciones. Si retomamos lo que establece el artículo 16 constitucional, nos habla de esos dos supuestos, pero en la fracción segunda del artículo 146, ya se los adelantaba yo, nos establece diferentes supuestos en los cuales también podemos considerar que estamos ante la presencia de la flagrancia. Me voy a enfocar a lo que establece la fracción segunda. Nos podemos dar cuenta que en el inciso A es un supuesto de flagrancia. Vamos a ir contándolos. Primer supuesto es el que establece la fracción primera, cuando es la persona detenida al momento de estar cometiendo el delito. No lo mencioné cuando hablé del artículo 16 constitucional, pero esta detención, ahí viene en el texto, la puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, y también lo puede hacer o la puede hacer la policía. Nos encontramos ante ese supuesto. Fracción segunda, ya tenemos un supuesto. Segundo supuesto, inmediatamente después, pero nos remite a la fracción, al inciso A, perdón, el inciso A de la fracción segunda, cuando es sorprendida y es perseguida material e ininterrumpidamente. Sobre este supuesto es importante mencionar que cuando recién se había implementado el sistema acusatorio en alguna parte o algunas regiones del país, porque también recordemos que si bien es cierto la reforma del artículo o de los artículos constitucionales que tienen que ver con la seguridad pública y el sistema de justicia penal en 2008, en los artículos transitorios establecía que iba a entrar en vigor en todo el país hasta el año 2016, también mencionaba esos artículos transitorios que los estados que ya implementaban ese sistema entrarían en vigor al día siguiente de la publicación, o también en las declaratorias que establecieran los diferentes estados. En el caso de Puebla, en el fuero común, entró en vigor de forma paulatina. Hay varios distritos, por ejemplo, el de Teciutlán, Zacatlán, Huauchinango, varias zonas, fue entrando de manera paulatina hasta terminar en el año 2016, en junio del 2016, en la zona centro. De esa forma se hizo en el fuero común en el estado de Puebla. En la federación, también en Puebla, en el año 2014, el estado de Puebla y, si no mal recuerdo, el estado de Coahuila, a lo mejor me equivoco no me acuerdo si fue Coahuila o Durango, no recuerdo cuál de los dos, ustedes ahí en los comentarios me podrán corregir cuál de los estados fue, pero sí, uno de ellos fue Puebla. En el 2014 se implementó este sistema acusatorio. Y les comentaba yo que en esos primeros años, incluso en los primeros años de que se publicó esta reforma constitucional, en las capacitaciones, la mayor parte de
capacitadores, conferenciantes o conferencistas llegaban a decir que respecto a esta fracción segunda, inciso A, ponían ejemplos. Si una persona cometía un hecho que la ley señala como delito y era sorprendida en ese momento por un policía, pensemos que la policía va pasando por ahí y con comandos verbales le dicen que se detenga, no se detiene, continúa corriendo, llega a la esquina de una calle, da vuelta a la derecha, a la izquierda, donde quieran ustedes, y si se le llegaba, perdón, y si se le llegaba a perder de vista, en ese momento se perdía la flagrancia. Esto, esto era en un principio, esto se empezaba a manejar así, y el legislador lo que se dio cuenta es que en la práctica los policías en sus informes policiales homologados era muy común que dijeran, en ese momento lo sorprendimos y sin perderlo de vista lo seguimos hasta que lo detuvimos. Pero eso era falso la mayor parte de las veces. Se dieron cuenta que no era así y reformaron algunas partes de estos conceptos o de estos artículos para también permitir que aunque se le perdiera de vista, pero si se le perseguía de forma material e ininterrumpidamente, es decir, aunque se le perdiera de vista, pero siguen en esa persecución una vez que fueron sorprendidos, por lo tanto también se consideraba que estábamos ante la presencia de una flagrancia. Eso respecto a esa fracción y ese inciso. Vamos dos supuestos de flagrancia. Después, el inciso B nos hace referencia a un tercer supuesto de flagrancia cuando es a través de un señalamiento y en lo sucesivo ahí vienen algunas controversias si son 4, 5, 6 supuestos de flagrancia. Desde mi particular punto de vista son 5. El tercero es por señalamiento, ya sea que por algún testigo, víctima, algún testigo presencial o incluso también alguna persona que haya participado junto con la persona detenida lo señala, se puede considerar como señalamiento. Para mí, ese es un tercer supuesto. Un cuarto, independiente del señalamiento, sería cuando en esta persecución de forma, o en este, mejor dicho, en esta detención en flagrancia a la persona detenida, se le encuentra en su poder algún instrumento, objeto o producto del delito. Esa es una cuarta. Y una quinta, cuando se tenga información o indicios que presuman que esta persona llegó a cometerlo. Por ejemplo, si va pasando un policía y de repente a través de radio le llegan a decir en tal lugar se cometió un delito y la persona va vestida con tales características o con tales ropas, tales colores y con tales señas particulares. En ese momento ven pasando una persona corriendo con esas señas, con esa vestimenta, y esa es una información o indicio que presume que esa persona pudo haber sido probablemente la que cometió ese hecho. Pues esos son los supuestos de la flagrancia que establece el artículo 146. Ya les adelantaba yo, la Constitución únicamente hace referencia a dos, ya el artículo 146 nos amplía esos supuestos de flagrancia y son los que les acabo de presentar. Hasta ahí la primera parte, la parte referente a los conceptos. Y ya les adelantaba yo en esta primera parte de esta charla que les quiero proyectar o les quiero preguntar también sobre algunos supuestos, algunos casos prácticos para que ustedes tengan una idea y apliquemos lo que establece la Constitución y también lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención en lo que aparece en la pantalla. Es un video de una noticia de Noticieros Televisa, dura aproximadamente 2 minutos y medio, más o menos. Les pido que lo vean, que lo escuchen y más adelante me dirán si a su consideración estamos ante la presencia de flagrancia conforme a lo que establece el artículo 146, su fracción primera, su fracción segunda, y en qué supuesto de la fracción segunda, si es que ese fuera el caso para ustedes. Lo pongo
y ahorita lo comentamos. Ocurrió en una colonia del centro de la Ciudad de México. Son las 8:26 de la mañana del pasado 23 de mayo. El operador del C2 observa a través de la cámara de vigilancia que dos sujetos a bordo de una motoneta circulan en sentido contrario sobre la calle. Se estacionan de forma repentina. Se dirigen a la banqueta e interceptan a un joven. Lo aprisionan contra la pared. Comienzan a despojarlo de sus pertenencias. La víctima se resiste. Los dos sujetos lo someten. El de chamarra gris y gorra blanca intenta quitarle las cosas de valor que lleva en las bolsas del pantalón. De pronto, aparece un transeúnte. Pasa junto a ellos. El de gorra blanca voltea a verlo, pero este, a pesar que se percata del asalto, se sigue de frente, ignorando el hecho. El joven sigue forcejeando con los dos asaltantes, pero ante la impotencia cede. El sujeto de chamarra gris tiene en su poder la mochila de la víctima. El cómplice de chamarra blanca recoge del suelo algunas monedas, parte del botín. Ambos delincuentes se dirigen a la motoneta. Antes de marcharse, voltean a ver a la víctima, quien impotente solo observa cómo se alejan. En su huida, los asaltantes pasan junto al ciudadano que fingió no percatarse del asalto. Hasta aquí, pareciera tratarse de un asalto más de los que se cometen a diario en la Ciudad de México. De pronto, justo al llegar a la esquina de la calle donde cometieron el atraco, los delincuentes se encuentran de frente con la patrulla 413 de la Secretaría de Seguridad Pública. Los policías le marcan el alto. Los delincuentes intentan huir. El conductor de la unidad reacciona de esta forma. Alcanza a impactar la motoneta provocando que los delincuentes caigan al piso. Inmediatamente el policía preventivo que va de copiloto busca someter a uno de los delincuentes. El otro, el de chamarra blanca, aún sorprendido por la acción del conductor, se incorpora pero no huye. El policía que conduce la patrulla corre a detenerlo. Algunos ciudadanos asombrados por lo que acaban de presenciar comienzan a acercarse. Llega otro policía. Corre a apoyar a sus compañeros. Observe otra vez. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, se denunciaron 8.977 robos a transeúnte en el año 2014, un promedio de 24.6 casos por día. Al menos en esta ocasión, la oportuna intervención del operador de la Cámara de Vigilancia y de los policías Luis Alberto Hernández Gabriel y Héctor Sánchez Gámez evitó que se consumara un asalto más en la vía pública. Los asaltantes fueron identificados como Joel Morales Medina, de 32 años, e Irving González Luna, de 23 años. En el... Bueno, les comentaba yo, es un video muy corto, pero aunque sea corto, podemos obtener muchos ejemplos o varios supuestos que pudieran llegar a presentarse. Y si bien es cierto, comenté que las preguntas iban a ser ya en la parte final. Ahorita, si también me detengo a responder, posiblemente lo hagamos más tardado. No lo voy a hacer así. Voy a hacer la pregunta, pero yo mismo voy a responder. Y repito, las preguntas van a ser respondidas ya hasta la parte final. Repito, pregunto y me respondo, para que también ustedes mentalmente vayan contestándose. De lo que apareció en ese video, conforme al artículo 146, ¿quiénes podían hacer la detención en flagrancia? Repito, en lo que apareció, ¿quiénes podían hacer la detención en flagrancia? Pues vimos que hay una persona que es la víctima, y nos encontramos ante la presencia de dos sujetos activos que iban a bordo de una motocicleta. Si bien es cierto, es un número mayor de sujetos activos, que son dos, a diferencia de un sujeto pasivo, llega a suceder que por los conocimientos, por conocimientos en algún arte marcial, por el miedo, por la emoción, que en ese momento la víctima está pasando por algún estado de emoción violenta, llegan a reaccionar, y aunque sea una persona, puede llegar a someter a los dos sujetos activos. Pudiera haber sucedido. En este caso no pasó, pero si hubiera pasado así, la víctima
bajo esos supuestos de flagrancia que establece el artículo 16 constitucional, que cualquier persona puede detenerlos, pudiera haber actuado y haberlos detenido. En la práctica comúnmente no sucede así porque la mayoría de sujetos activos llevan armas de fuego, armas punzocortantes, y lo recomendable por expertos es que cuando nos presentemos o cuando estemos ante la presencia de este tipo de hechos, pues mejor dar nuestras pertenencias y no confrontar, porque más vale perder un teléfono celular, una mochila quizá con algún equipo de cómputo, o mi dinero, mi billetera, lo que ustedes quieran, más vale perderlo que perder la vida. Eso solamente como recomendación, pero también se han dado casos que las víctimas han reaccionado y hacen las detenciones de las personas que cometen ese tipo de hechos. Ese es un primer supuesto, es una primera pregunta que pudiera llegar a suceder en un supuesto de flagrancia. Después, como segundo punto, en ese mismo video vimos cómo iba caminando un transeúnte, así lo dijeron en esta nota periodística, que va caminando, se percata y pasa como si nada. Pudiéramos pensar también que, no sé en los demás códigos penales de los estados, pero el Código Penal del Estado de Puebla establece un tipo penal que es el abandono de persona, que si es que una persona se encuentra en algún tipo de riesgo y no hace nada para ayudarlo, comete también este hecho. Ustedes van a decir, no le presta ayuda porque también puede venir armado, porque puede tener un riesgo. Pero existen diferentes formas de ayudar. Si esta persona, por máximas de la experiencia, si lo queremos llamar así, o la gran mayoría de personas portamos un teléfono celular, no significa que sea una regla general, pero estoy casi seguro que esta persona que iba transitando por ese lugar tenía un teléfono celular y nada le costaba en ese momento marcar a 911 y decir, en tal calle, en tal lugar, están robando a unas personas, y de esa forma prestar ayuda. Otra forma, iba caminando, se ve, incluso en la pantalla ustedes pueden ver que había muchas personas en el lugar. De hecho, va caminando el transeúnte y se ve como las personas, los sujetos activos pasan junto de él. Bien pudo haber pedido ayuda, decirle a otras personas, ¿saben qué? Están robando a esta persona, vamos a ayudarlo. Y es una forma también de apoyar. Desde mi perspectiva, esta persona sí incurrió en un delito, pero ahí se los dejo como a su consideración para que también, si quieren más adelante, lo comentamos. Ahora, si es que ya sea la víctima, el transeúnte, los policías hubieran detenido a estas dos personas, el artículo 146 en su fracción segunda, inciso B, establece que se puede considerar la flagrancia cuando sea un señalamiento incluso de uno de los participantes. Es decir, si en ese momento ambas personas son detenidas y dice, sí, yo fui, pero también mi compañero fue, de ese señalamiento, también podemos considerar que se puede justificar esta detención en flagrancia. Al final, pudimos percatarnos que quien hace la detención es la policía, pero yo sé que muchos de ustedes, esta pregunta que voy a formular, ya saben cuál es su respuesta, pero posiblemente algunos no. Aquí va la pregunta. ¿Consideran que estamos ante la presencia de flagrancia cuando a través de las cámaras de vigilancia se le da un seguimiento? Lo que yo quiero pensar, aunque fueron fracciones de segundos, que las personas que manejan las cámaras dieron aviso a esa patrulla, quiero pensar que fue así, en cuestión de segundos, estaban cerca de ahí, y yo pienso que sí, porque en la forma en la que viene la policía y se le cierra, ustedes pudieron percatarse, pareciera que ya tienen conocimiento previo, aunque sea de segundos, que en esa calle, en ese lugar, se había cometido un hecho ilícito, un robo. Yo quiero pensar que fue así. Repito, cámara de vigilancia, quien la maneja se percata de ello, da aviso a la policía estaba cerca y en segundos llega al lugar. La policía no estuvo allí. La policía
no estuvo en ese preciso lugar al momento de estarse cometiendo el mismo. Avanzan los dos sujetos activos, les avisan, pensemos que fue así, les avisan a través de radio, se les cierran y en ese momento hacen la detención. Mi pregunta es, repito, por ese seguimiento a través de las cámaras de vigilancia, ¿estamos ante la presencia de un supuesto de flagrancia? Se los dejo, ahorita lo respondo. Les comentaba yo, ténganlo en su mente, anótenlo o pónganlo en el chat si quieren, pero en este momento lo voy a responder. Pero antes de dar contestación, porque eso tiene que ver con una tesis que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la primera sala. Antes de responder esa pregunta, solamente quiero que la tengan presente, porque otra cuestión que sucedió ahí es que cuando llega la patrulla no tenía la certeza que ellos habían cometido ese hecho, pero supongamos que ya había ese reporte, y si se dan cuenta, lo que hace el conductor de la motocicleta, trata de huir. De hecho, en la narración de la noticia dicen que trata de evadir, trata de escapar. Quiero que también tengan presente esta parte. No va a ser respondida en este punto, tiene que ver más con esta parte que ven en la pantalla donde dice actitud evasiva. Quiero que la tomen mucho en cuenta porque lo vamos a responder a través de esa tesis. Otro tema de este video que podemos resaltar, no tanto en la parte procesal penal, sino en la parte de la dogmática jurídica penal. De hecho, se ve en la pantalla, cuando los policías les cierran el paso, chocan con otros dos vehículos que se encontraban a un costado de la vía principal. Mi pregunta es, ¿esos policías cometieron un delito? Es decir, cometieron daño en propiedad ajena. Voy a responder en este momento. Mi respuesta es que no. Si bien es cierto, nos encontramos ante lo que pudiera parecer un hecho que la ley señala como delito, que en este caso sería daño en propiedad ajena, porque así lo establecen los códigos penales de los estados, incluso también en la Ciudad de México, pero el código o los códigos penales, en el caso de Puebla, establecen las causas de exclusión del delito. En Puebla las encontramos en el artículo 26 del Código Penal. Y entre ellas tenemos algunas causas de justificación. Repito, Código Penal, causas de exclusión, dentro de las causas de exclusión, causas de justificación. Y en ellas mismas, o en estas, tenemos a la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber, entre otras. Aquí otra pregunta derivada de este tema. ¿Estaríamos ante la presencia de un estado de necesidad, de una legítima defensa o de cumplimiento de un deber? Hago las preguntas, repito, ustedes las podrán responder. Para ahorrar tiempo la voy a contestar desde mi perspectiva, pero yo considero, en mi opinión, todas las demás opiniones van a ser muy respetables, pero yo considero desde mi perspectiva que nos encontramos ante la presencia de un cumplimiento de un deber. ¿Por qué? Porque si esta misma acción, esta misma conducta, la hubiera desplegado algún particular, pensemos, es un ejemplo ficticio, el transeúnte se subió a su vehículo y después le cerró el paso e hizo la detención. Eso para mí sería una legítima defensa porque hubo una agresión real, actual, inminente. Aunque hayan huido en ese momento, para mí seguiría, bueno, aquí podría ser debatible si seguiría siendo actual o no, pero pensemos que estamos ante ese supuesto y estaría actuando ante una legítima defensa. En el caso de los policías, no, porque la causa de justificación denominada cumplimiento de un deber consiste en que las leyes ordenan, en este caso, a los policías que salvaguarden bajo eso que les mandata el ordenamiento jurídico, este deber de protección, que ahorita se me fue el nombre, cómo se le llama en la parte teórica, con esta calidad de garante,
ya recordé, tienen esa obligación de garantizar la seguridad de las personas y la protección de los mismos, basados en lo que establece la norma. Por lo tanto, desde mi perspectiva, si bien es cierto, cometieron un hecho que la ley señala como delito, hablando de los policías, al impactar su patrulla con los vehículos, opera esta causa de justificación, que es cumplimiento de un deber, y por lo tanto no se va a seguir ninguna acción penal en contra de ellos. Eso es lo que yo opino desde mi perspectiva. Repito, posiblemente ustedes tengan una opinión completamente diferente, el derecho es de interpretarse, pero esa es mi interpretación. Ya por último, retomando la pregunta principal, si se dan cuenta, establecí varios supuestos de un ejemplo de 2 minutos y medio, y es lo que nosotros como operadores tenemos que desglosar para poder entender el derecho, pero también no desviarnos. La pregunta principal en este ejemplo era que si nos encontramos ante la presencia de flagrancia cuando esta persecución material ininterrumpida se da a través de lo que se observa en una cámara de vigilancia. Aquí fue muy breve, pero hay otros videos donde cometen algún hecho y se le da una persecución por diferentes calles y las cámaras se observa cómo le van dando ese seguimiento. Sean esos ejemplos o en este, mi pregunta ¿es válido? ¿Se puede tomar como flagrancia este seguimiento a través de cámaras de vigilancia? La respuesta, ya la sabrán muchos de ustedes, la respuesta es que sí. Y también, para aprovechar, esta presentación la compartí con el licenciado Felipe, el licenciado Eymar también, para que más adelante, si están interesados, a través de sus correos electrónicos, les puedan hacer llegar esta presentación. Es una presentación en Prezi. Desafortunadamente, en esta aplicación ya no se pueden descargar, las pueden consultar directamente en la página de internet de Prezi, y me parece que si se suscriben, ahí tienen que pagar una suscripción, la pueden descargar, pero pues yo les recomendaría que no la paguen, únicamente que les den el enlace para que puedan tener esta información que aparece en la pantalla. Y lo comento porque de este ejemplo, de este supuesto que nos están presentando o que vimos en el video, lo responde la jurisprudencia con número de registro 2.017.234, que establece que, la voy a leer, solamente voy a leer el rubro. Dice: detención en flagrancia se actualiza si inmediatamente después de que el sujeto activo cometió el hecho delictivo se le persiguió materialmente sin interrupción alguna por medio de monitoreo de las cámaras de seguridad pública instaladas en el lugar del evento. Por lo tanto, es permitido. Esta tesis ya tiene algunos años que se publicó, ya es conocida por la mayoría de los operadores, pero recordemos que también en este tipo de charlas tenemos estudiantes o personas interesadas en el tema, por eso es bueno comentarlo para que tengan conocimiento de este tipo de criterios por parte de la Corte, que si no me recuerdo fue la primera sala la que estableció este criterio. Y pasando a más ejemplos, les comentaba yo que pusieran mucha atención en un punto que les establecí, en esta actitud evasiva que tuvieron las personas que iban en la motocicleta. Ahora, respecto a este punto, antes de entrar a lo que establece la tesis, les quiero contar muy rápidamente algo que me sucedió en un asunto que llevé en Tabasco hace algunos años. En ese asunto se trató de un homicidio y se detuvo a 2 personas que precisamente muy similar a lo que pasó en ese video, iban en su motocicleta. Bueno, para que hagamos la separación, es un ejemplo independiente a lo que pasó en ese video. En este caso, repito, van 2 personas en su motocicleta, había un retén, y en ese retén, cuando les piden documentación, los notan sospechosos. De hecho, no. De hecho, en su informe policial, en su parte informativo, los policías hacen mención que estaban nerviosos, que al notar
que estaban nerviosos, les piden la documentación respecto a la camioneta, perdón, respecto a la motocicleta, y uno de ellos tenía un tipo cangurera, una maletita de las que se ponen al frente, y le preguntó qué tenía ahí. Le preguntó si le podía hacer una revisión. El policía dice que accede y en ese momento les encuentran un arma de fuego, les encuentran identificaciones de unas personas que habían fallecido recientemente, unas horas antes, y también algunas alhajas, alguna joyería. Y en ese momento los detienen. Ahora, mi pregunta es, ante esos supuestos, la actitud evasiva en este ejemplo y el hecho, en el otro supuesto que yo les comenté, el hecho de que una persona con el razonamiento del policía esté nerviosa es razón suficiente, es una causa razonable para que se haga una detención. Eso lo responden algunos criterios. El primer criterio, en lo referente a la conducta evasiva, es una tesis de jurisprudencia también. Ahí aparece el número 2.007.357. Dice, detención del inculpado si los elementos aprensores que realizaban labores de vigilancia observaron que éste, al notar su presencia, adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria, se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia. En este caso, en esta tesis, posesión de narcóticos. Aquella no es arbitraria, refiriéndose a la detención. Ejemplo, y también voy a responder los otros dos supuestos. Ejemplo, sí es muy común que llegue a suceder en los partes informativos o los informes policiales homologados que narran los policías que iban circulando. En ese momento ven a una persona que al verlos, en ese momento se sorprende y empieza a correr de manera sospechosa, le hacen el alto y en esos niveles de contacto o en esos controles preventivos que más adelante establecen las dos tesis que voy a leer o voy a comentar en la parte de abajo, que sea posible esta detención. Ya la Suprema Corte se pronunció en ese sentido, también la primera sala, que si es permitido, siempre y cuando de esa conducta evasiva existan indicios que presuman que efectivamente la persona está cometiendo este hecho, también respetando los niveles de contacto y esos controles preventivos a los que más adelante me referiré. Es válido cuando una persona actúe bajo conductas evasivas y con este punto respondo parte de lo que vimos en el video. No únicamente fue el seguimiento a través de las cámaras de vigilancia, me estoy refiriendo al ejemplo del video, repito, sino que también cuando llega la patrulla y los de la motocicleta tratan de escapar, esa es una actividad o una conducta evasiva. Repito, si hacemos una concatenación de lo que pasó en ese hecho, pensemos que hay un señalamiento por parte de la víctima, está la información de las cámaras de vigilancia, la posible o la actitud evasiva de parte de los policías, nos encontramos ante la presencia de un supuesto de flagrancia. El otro supuesto, el otro ejemplo que les ponía yo, de las personas que iban en la motocicleta y que las encontraron con arma de fuego y estos objetos, la pregunta que yo les formulaba o el punto que yo les decía, si es que el hecho de que una persona actúe o esté nerviosa es bastante suficiente para que los policías realicen controles preventivos, es decir, primero le pregunten de forma verbal, con comandos verbales, después pasen a una revisión de sus pertenencias, si hay algún tipo de resistencia, incluso utilizar la fuerza pública, pasar a través de ciertos niveles que más adelante los establece una tesis que les voy a mostrar. Si es válido cuando una persona esté nerviosa, es válido, ojo en este punto porque tiene que ver también con otros temas que son muy controversiales. Si por el hecho de que la persona, pensemos, una persona tenga tatuajes o que vaya mal vestida o que a criterio de el policía tenga facha de delincuente entre comillas, porque ese término no es considerado como válido en materia jurídica, bajo esos supuestos,
porque está nervioso, porque tiene tatuajes, porque está mal vestido, porque parece delincuente, sería considerado una sospecha razonable. Aquí, en estos casos, en estas tesis que aparecen, no voy a decir el número, ya para no llenarlos de tanto número, pero las tesis dicen que no es permisible. Estamos en supuestos diferentes. Una posible huida por parte de las personas, siempre y cuando existan indicios razonables, eso es válido. Pero el simple hecho de que la persona esté nerviosa, tenga tatuajes, esté mal vestida o tenga la facha de un presunto posible delincuente, no es razón suficiente en ese otro supuesto para que un policía actúe utilizando controles preventivos y pueda llevar a cabo una detención. No es permitido, esos criterios no son jurisprudencia, son solamente tesis aisladas, pero establecen este tipo de supuestos y en la práctica procesal muchos jueces de control llegan a mantener este tipo de criterios. También otro tema que va relacionado con los anteriores tiene que ver con los niveles de contacto. ¿De qué forma pueden ir actuando los policías ante la presencia de una detención, pensemos en flagrancia? Esta tesis, la que aparece en la pantalla, la 2.008.638, nos establece que tiene que ir por pasos, una verbalización, después pueden hacer una inspección, si es que hay una resistencia por parte del particular, pueden utilizar el uso de la fuerza, incluso hasta la fuerza letal, es decir, dependiendo cómo actúe la persona, pudieran incluso hasta no provocar la muerte, sino privarlo de la vida, en pocas palabras, pero siempre y cuando esté justificado. Esto que les acabo de mencionar se encuentra en esa tesis, repito, siempre respetando esos niveles de contacto, pero también hace un momento, al principio de esta charla, les hablaba yo de una ley nacional sobre el registro de las detenciones. También hay otra nueva ley que se publicó el año pasado, es la que aparece en la pantalla, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Si bien es cierto, podemos basarnos en lo que establece esta tesis, también con mayor razón tenemos que tomar en cuenta lo que establece esta norma. Esta ley recogió muchos de los criterios, como el que les presento en la diapositiva, y en esta ley establece las formas que tienen que actuar los policías ante este tipo de situaciones. Es decir, un policía no únicamente tiene que basarse en lo que establecen las tesis, sino que también tomar en cuenta principalmente lo que establece esta norma jurídica, donde no con ese nombre de niveles de contacto, pero se establece las formas de actuación de un policía ante ese tipo de situaciones. Y ya para terminar, ya para ir cerrando esta charla, empezamos aproximadamente a las 8:10, 8:15 minutos. Ya vamos a terminar. Seguimos en la segunda parte, pero la tercera parte es muy, muy breve. En este tercer supuesto de los alcances de la flagrancia, solamente de forma enunciativa, explico que en esta tesis, la 171.739, nos hace referencia que ante un delito flagrante no es necesario que los policías lleven a cabo una orden de cateo dentro de un domicilio. Ustedes saben que una orden de cateo la tiene que solicitar el agente del Ministerio Público y autorizar un juez de control, que no es necesario, porque ante un delito flagrante pueden introducirse o ingresar a un domicilio sin orden judicial y la información que en ese lugar recaben va a ser válida, tanto la detención como los indicios que recaben dentro de ese domicilio sin necesidad de que haya una orden de cateo. Y ahora sí, para terminar esta tercera y última parte respecto a las limitaciones, cuando empezamos la charla y analizamos el artículo 16 constitucional y hacía referencia a la demora, yo les comentaba, pongan mucha atención en esta parte de la demora, porque existen criterios y aunque es un criterio de jurisprudencia, actualmente algunos jueces de control todavía están en la controversia si esta tesis, repito, aunque sea de jurisprudencia, sea obligatoria.
me estoy refiriendo a aquellos casos en los que el agente de Ministerio Público pudiera estar en los tiempos o en los momentos para, para que se cuente las 48 horas. Voy a poner mejor la tesis para que quede mejor entendido. Que si es que ¿desde qué momento, voy a ser concreto, desde qué momento se empieza a tomar las 48 horas que establece, y corrijo, es en la otra tesis, en esta, las 48 horas que prevé el artículo 16 para que un agente de Ministerio Público tenga en retención a una persona y se cuenta, según esta tesis, a partir desde el momento en que el policía pone a disposición a la persona detenida ante el Ministerio Público. Repito, voy a ser concreto en esta parte. Policía los detiene, ahí empieza, una vez detenido, empieza el plazo de la retención para el policía, pero una vez que llega ante la agencia del Ministerio Público, según esta tesis que es de jurisprudencia, a partir de ese momento es cuando se empiezan a contar las 48 horas. Les comentaba, hay algunos jueces que establecen que al ser una tesis del sistema anterior, es decir, del sistema inquisitivo, no es obligatorio que se aplique al sistema acusatorio, pero desde mi perspectiva, y muchos jueces también comulgan con ese criterio, que esas 48 horas tienen que tomarse a partir de que la persona detenida es puesta a disposición del agente de Ministerio Público. Y por último, con esta tesis terminamos. ¿Qué sucede cuando en esta demora, en la puesta a disposición, una vez que la persona es detenida y el policía se excede en ponerlo a disposición del agente de Ministerio Público, si es bastante suficiente para que se determine que la detención es ilegal? Y hay un criterio de la Corte que divide lo que es la detención de la puesta a disposición. Puede determinar que la detención es legal, pero si hubo una demora en la puesta a disposición donde se violaron derechos fundamentales y esta violación de derechos impacta en la obtención de algunos indicios, esos indicios se pueden llegar a declarar nulos y por lo tanto pueden excluirse. Repito, divide lo que es la detención a la puesta a disposición y lo que pudiera traer como consecuencia en este segundo caso, que también pudiera alcanzar para que se determine que la detención fue ilegal o también incluso que se pudiera establecer alguna responsabilidad penal o administrativa en contra de los policías. Pues de esta manera, ya para concluir, pues tal y como iniciamos en un principio, son temas que nosotros como operadores tenemos que saber. Mucha de la información que yo compartí ya es información conocida, pero para aquellas personas que apenas están empezando en este ámbito, en el sistema de justicia penal de carácter acusatorio, pues es importante que lo sepamos para que lo podamos aplicar en la práctica profesional. Espero que la información compartida haya sido de utilidad y pues quedo con ustedes para saber si es que existe algún tipo de pregunta, algo que pueda apoyar, y en caso de que no tengan la información, también ahí voy a hacer alguna anotación para que más adelante lo pueda responder. Pues muchas gracias por el espacio y quedo pendiente de alguna pregunta. Doctor Edgar, pues muchísimas gracias. Yo creo que los temas que tocamos son de gran interés para todos, desde el concepto, los alcances y, como lo acabas de mencionar, las limitaciones que existe para efecto de determinar si existió o no existió una demora, violación de derechos humanos, etc. Tenemos personas que tienen dudas, incluso hicieron comentarios en el chat. Vamos a darles el uso de la voz, si es voluntad de ellos, en el orden que fueron escribiendo. Tenemos a Norma Castro. Si gustas, Norma, puedes activar tu cámara y tu micrófono para efecto de que realices tu cuestionamiento de manera directa a nuestro ponente. ¿Nos escuchas, Norma? Bueno, nos dice que se encuentra en las oficinas. Ya, no hay problema. Tenemos Pero, a Rey. igual, si tiene la pregunta, con gusto la respondemos o la investigamos.
Nos dice Norma Castro, buenas noches, tengo una duda. En caso de un delito como violación a menor de 15 años en un domicilio particular, antes de que el sujeto activo realice cópula, llega la cónyuge, sorprende el hecho y lo evita. No lo retiene y cuando llegan elementos policíacos, no lo comenta. Los elementos policíacos se lo llevan sin tener ese conocimiento. ¿Cuenta como flagrancia o se pierde? Pues ahí son varios supuestos que podemos comentar. Antes de meternos a la parte de la flagrancia, ella comentó en su pregunta que es una violación a un menor de 15 años, pero en su narración hace mención que antes de que hubiera la cópula es cuando lo sorprende la mamá, da aviso a la policía. Pero lo que quiero entender, o lo que quiero pensar, que esta cópula no se ejecutó. Si es que fue así, desde mi perspectiva, estaremos hablando ante un caso de tentativa de violación. Eso desde mi perspectiva, si es que lo entendí bien. Ahora, en la segunda parte, si los policías llegan y no tienen conocimiento de este hecho de forma completa y se van, desde ahí ya no sería una detención en flagrancia, la persona no se le detuvo al momento o inmediatamente después de haberlo cometido, pero eso no significa que el delito no se haya cometido. Haya sido violación o haya sido tentativa de violación, al ser un delito de realización oculta o consumación oculta o ejecución oculta, porque así vienen varios criterios, este delito no prescribe de forma inmediata, sino que en este caso el menor, a través de su mamá, a través de algún representante o directamente si se presenta ante el agente del Ministerio Público el menor, pues se le tiene que tomar su entrevista para que sirva de vez o tenga las veces de una denuncia como tal y se pudiera hacer una investigación y más adelante no una detención en flagrancia, sino posiblemente una detención por parte de la policía, pero a través de una orden de aprehensión. Ya no estaremos ante la presencia de flagrancia, sino que con la denuncia que haga el menor, la mamá o alguna otra persona ante agente del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que recabar información, datos suficientes para justificar la existencia de un hecho que le señala como delito, ya sea violación o tentativa, y también la probabilidad de que esta persona participó. Si tiene toda esa información, va ante un juez de control, le pide una orden, el juez de control la autoriza y a través de la policía tiene que hacerse esta detención. Repito, ya no va a ser en flagrancia, pero sí puede llevarse a cabo a través de una orden de aprehensión. Ok, Espero con esto haber respondido. ok, doctor. De hecho, continúa su comentario. Después nos dice, la cónyuge comete flagrancia, la misma licenciada Norma Castro. La cónyuge comete flagrancia, pero por ser cónyuge no lo detiene. Y a los elementos policíacos no se los comenta. Los elementos policíacos se los llevan sin conocimiento de dicha flagrancia. ¿Se pierde la flagrancia? Ese comentario nos lo realiza también. Ajá, ya no me quedó muy claro en esta última parte. Sí, bueno, en la forma en que lo narró, hay una parte que menciona que comete flagrancia. No es tanto cometer flagrancia, porque la flagrancia no es un delito, es un supuesto de detención. Aquí lo que posiblemente quiero entender es que hay una especie de encubrimiento por parte de la cónyuge, de la esposa, que no le dijo a los policías realmente lo que había sucedido, pero también el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los familiares no están obligados a testificar cuando se trata de personas cercanas, en este caso del esposo. Ahí también en parte habría que analizarlo ya con mayor detalle, que quizá nos diera más información, pero pues sí habría una obligación tanto de la esposa como incluso de los mismos policías. Con esta parte espero responder que la policía está capacitada para investigar
y no únicamente quedarse con la información que le proporciona la mamá. Hay protocolos que establecen la forma en la que la policía debe de conducirse ante la comisión de un hecho cuando las víctimas sean menores o los testigos también. Esos protocolos establecen que tienen que auxiliarse con expertos, sean psicólogos, trabajadores sociales, policías especializados en esa área para no victimizar o revictimizar, mejor dicho, a este menor. Y ahí la obligación por parte del policía era indagar para saber si efectivamente se había cometido ese hecho. La flagrancia se pierde, con eso también espero responder, se pierde porque no fue, por lo que quiero entender, la persona no fue detenida al momento o inmediatamente después. Ahí se pierde la flagrancia, pero, insisto, no significa que no se haya cometido un hecho que la ley señala como delito. Espero también Sí, haber respondido las preguntas. de hecho coincido con usted, doctor. La licenciada abunda en el tema, de hecho, realiza dos comentarios más. Nos dice, y si los policías por desconocimiento lo omiten, llevan al sujeto activo a barandilla, no le dan detención oficiosa, deja un paréntesis, en caso de flagrancia es detención oficiosa y sale libre, ahí está evadiendo la flagrancia. ¿O qué procedería con la flagrancia cometida por la cónyuge? Continúa comentando sobre el tema y dice, abajo menciono que se convierte el delito a abuso sexual. Creo que, bueno, como doctor se lo ha usted explicado, bien lo dijo, la flagrancia no es un hecho con apariencia de delito, sino que es supuesto de lo que estamos precisamente analizando. Y bueno, el hecho de que comente que el delito se convierta a abuso sexual, digo, el tipo penal no se transforma, ¿no? Es azul y se va a quedar en Sí, azul, no exactamente. es azul cielo, ¿no? Entonces, bueno, coincido en su punto de vista y pues Sí. creo que sí se perdería la fragancia. Sí, La nada más fragancia. para cerrar, ahí sí fue un poquito complicado porque nos estuvo diciendo la información o la historia en partes. Ajá. En un principio yo entendí que esta persona, el sujeto activo, no había sido detenido. En la tercera parte entendí que al parecer sí lo habían detenido, pero lo tienen que detener ante la probabilidad de la comisión de un hecho. Y ahí no únicamente le corresponde a la policía, si es que nos vamos más allá, si la policía lo lleva ante el agente de Ministerio Público con la información que recabe, como bien lo dijiste, tendría que determinar si fue violación, con el ejemplo que ya nos dio, a mi parecer no es violación, si es que hubo esta intención en esta parte eh, subjetiva del pensamiento o la conducta que desplegó el sujeto activo, se desprenden elementos para determinar que fue una tentativa, o si no hubo esta intención de llegar a la cópula, pudiéramos entonces sí estar ante la presencia de un abuso sexual. Ahí tiene que ver mucho la intención, pero como bien dices, tendría que ser uno de los tres. Ya a la gente del Ministerio Público le correspondería clasificar ese delito al momento de formular imputación, e incluso también existe una tesis muy reciente que establece que el juez de control, ante la formulación de imputación, pudiera reclasificar incluso por un delito mayor. Es decir, si el Ministerio Público formula imputación por abuso sexual, pero el juez de control se percata que de los hechos y los datos de prueba se clasifica en tentativa de violación o en violación, incluso pudiera llegar a ser el caso, lo puede reclasificar, aunque el delito sea mayor del que solicitó el agente de Ministerio Público. Es un criterio de hace algunos meses, es muy reciente, pero también tiene que definirse cuál de los tres es. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Tenemos a Victoria Ruiz. Victoria, si nos escuchas, puedes activar el micrófono con confianza y tu cámara para que realices tu cuestionamiento. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es sobre la evasión, la actitud evasiva, comentaba. Sí. Quería preguntarle en sí qué otras acciones o actitudes contemplan. O sea, cómo los policías saben, o sea, en base a qué actitudes, qué acciones pueden catalogarlo como actitud evasiva. Sí, Gracias. sí, es una buena pregunta la que hace Victoria. Antes de responder,
antes de que se nos vayan algunas personas de la sesión del día de hoy, agradecerles antes de que se nos vayan. Y también, no lo dije en la parte final, que aprovecho también para dar mi comercial. Tengo una página que es la página Abogado Penalista Edgar Martínez. Quienes ya me conocen saben que por lo menos o en promedio una vez a la semana hago este tipo de charlas. Espero que me puedan seguir si es que quieren recibir información en materia penal, no únicamente las transmisiones, también algunas conferencias, eventos que comparto de otras instituciones o información relevante, repito, en torno a la materia penal. Ahí dejo la página por si me quieren seguir. Y para responder a Victoria, es una buena pregunta porque fíjense que esta tesis únicamente presenté el rubro, no quise poner el texto de la misma para no cansarlos, irme solamente a lo concreto, pero no establece de forma específica en qué casos podemos considerar esta actitud evasiva. Eso ya lo deja incluso en la narración del texto. Yo invito a Victoria, si es que pudiera tener acceso a esta presentación o si es que anotó el número de registro para que pueda leerla más adelante cuando tenga tiempo, y establece que eso va a quedar a consideración del policía que de forma objetiva, a través de las acciones que realiza la persona que está actuando bajo este tipo de actitud, se pudiera considerar como tal. Al no establecerlo la tesis y al dejarlo a criterio del policía, pues deja un margen muy amplio, pero también la Corte establece delimitaciones, es decir, deben de existir indicios, formas de cómo lo realizó. Voy a tratar de poner algunos ejemplos para poder contestar a Victoria. Vimos el ejemplo del video, cómo la persona que iba conduciendo la motocicleta trató de huir, pero en la práctica llega a suceder que en los informes policiales, en la narración que hace la policía, ejemplo, me ha tocado llevar ese tipo de asuntos, que hay un operativo en una carretera federal o estatal, no recuerdo, a lo lejos, a unos metros, ven que un vehículo, me parece que era un Pointer, un vehículo se detiene al ver el retén y se mete a una carretera, a una calle, mejor dicho, de terracería, y al percatarse de eso, los policías que no pasa por el retén, se les hace sospechoso, van tras de él y ven cómo este vehículo Pointer empieza a ir cada vez más rápido hasta que pierde el control, choca, y en ese momento se acercan hacia los conductores, les preguntan que por qué habían aumentado la velocidad, y se percatan que en el interior del vehículo había una arma de fuego. Le preguntan el arma de fuego, que si tienen los permisos, les piden hacer una revisión, acceden a la revisión y les encuentran identificaciones a la Policía Federal, que en la investigación se desprendió que esas identificaciones eran falsas. Es un ejemplo, o sea, narro toda esta historia porque esta actitud evasiva, pero antes de lo evasivo, el hecho de ver este retén y después meterse a una calle en terracería y escapar, pues eso se le puede considerar como un ejemplo de acto evasivo. Y así me voy más a adentrar a la información de este asunto que yo llevé cuando les pregunté a mis representados, porque eran dos, un caso que se llevó aquí en el estado de Puebla, cuando les pregunté si esto que dijo la policía había sido cierto, me llevé la sorpresa que sí efectivamente fue así, porque como les comenté en un principio, muchas de las veces los policías, con tal de justificar su detención, llegan a falsear ciertos datos, pero me dijeron que fue muy similar a lo que dijeron los policías. Aún así, debatimos en la audiencia inicial, pero por el tipo de armas que tenían, a esas personas se les vinculó a proceso, y de uno tramitamos suspensión condicional y de otro tramitamos procedimiento abreviado, y las personas estuvieron en libertad. Podrán decir las personas que apenas están empezando con este sistema acusatorio que defendemos a personas delincuentes, entre comillas. Repito, no es bueno utilizar este nombre de delincuentes, pero es un derecho de defensa que tienen los imputados y una forma también de resolverlo,
privilegiando y respetando lo que establece el artículo 20 constitucional del esclarecimiento de los hechos, de lograr que el culpable no quede impune, de pagar la reparación del daño, pues también se cumple a través de una suspensión condicional o un procedimiento abreviado, que fue lo que hicimos nosotros. Se les vinculó y se terminó el asunto bajo estas figuras. La persona cumplió la suspensión condicional, cumplió ciertas condiciones, como por ejemplo, terminó, me parece que el bachiller, hizo servicio en su comunidad, el otro en procedimiento. Bueno, bro. Creo que perdimos a los oponentes. No lo escuchan, ¿verdad? Yo no lo escucho. No, Ok. se perdió el audio, güey. Vamos a contactarnos con él. A ver si está... Creo que tuvo algún problema técnico por ahí. Deme un minuto. Se desconectó él. Lo voy a contactar. Deme unos segundos. Sí, me acaba de avisar que se le apagó la computadora. Bueno, hay muchas personas que tienen preguntas. Realmente nos levantó la manita la licenciada Telma Sánchez Hernández, por ejemplo. Tenemos a Reyes Antonio, tenemos a Natalie, y las recientes preguntas que se han realizado. Los invitamos a que nos dejen aquí en el chat su correo electrónico y su número telefónico para efecto de que esta presentación se las podamos compartir a través del correo o bien contamos con un grupo de WhatsApp de ese seminario. Si gustan, los podemos agregar y de esa manera tener acceso a esta sesión de Zoom. Por otro lado, los invitamos a que nos puedan acompañar. La próxima semana tenemos la sexta fecha de nuestro seminario. El tema también es relevante, evidentemente va relacionado con lo que hemos estado pues aprendiendo desde la investigación penal que fue la semana pasada, este tema flagrancia, concepto, alcances y limitaciones, y el posterior es la detención por caso urgente. Están estrechamente vinculados, consideramos que también es muy relevante y bueno, los invitamos a que nos puedan acompañar. Ya estamos aquí. Ya regresó nuestro ponente. Una disculpa, se apagó mi computadora, Sí, no te preocupes. pero ya estamos acá. Ok, también tú dinos, de cuestión tiempo, ya tenemos 8:28 de la noche. Si tú no tienes objeción, doctor, continuamos, pero como tú nos indiques. Por mí no hay problema, por mí le seguimos un ratito más. Ok, adelante. Entonces, si es así, tenemos a Telma Sánchez, nos levantó la manita, creo que quiere participar. Si es así, adelante, Telma. Adelante. Creo que no nos... Bueno. Sí, adelante. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Soy Telma Sánchez. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, en una demanda por robo a casa habitación, quiero preguntar si tiene un tiempo determinado o se persigue de oficio esa demanda. Porque los policías no pudieron, el delincuente después de que hizo el robo y todo esto, los policías fueron hasta su domicilio y no pudieron introducirse porque no traían una orden. Sí. ¿Qué procede ahí? A ver, escucho. Telma. Sí. Sí. Mira, aquí en un principio comentamos que este tipo de charlas van dirigidas a todo público, a toda la gente, sean abogados, estudiantes o público en general. Lo comento no con el afán de ofender, al contrario, es para que todos sigamos aprendiendo. El hecho de que demos alguna charla, en mi caso, aunque sea docente o litigante, no significa que lo sabemos todo. También tenemos errores y también estoy abierto si es que me confundí o me equivoqué en algo. Yo continuamente me equivoco en algunos términos. Que me corrijan, es completamente válido. Lo comento por lo siguiente. Mira, Telma, en materia penal no se le llama demanda. Lo comento
Posiblemente en tu caso, pues no sé, no sé a qué te dediques, pero, o si te dedicas quizá a otra área, porque también es válido. Yo no sé muchos términos en la materia fiscal o en la materia agraria o la que tú quieras, pero repito, esta parte de demanda no se utiliza, puede ser una denuncia o puede ser una querella. Eso solamente como una aclaración. Ahora, del supuesto que tú mencionas respecto a robo en casa habitación, yo concuerdo con lo que pasó en el sentido que si una persona cometió ese hecho, vamos a ponerle quizá mayor información, no sé si fue así, pero quiero suponer que fue de esa manera, que una persona ingresa a un domicilio para robar algunos objetos, bienes muebles de ese domicilio. Pensemos que quizá por alguna razón los dueños de la casa se percatan y al verse sorprendido, sale de su casa, empieza a correr y quizá se pierde por ciertos segundos, llega a su domicilio, se le da aviso a la policía y en ese momento llega la policía y no puede ingresar porque no hay una orden de cateo. Quiero pensar que fue así el ejemplo que pusiste. Si es que fue así, considero que fue lo correcto que hicieron los policías porque la flagrancia en esos supuestos que pusimos en un principio pudo haberse dado al momento de estarse cometiendo el hecho, es decir, cuando la persona estaba dentro del domicilio por los mismos ocupantes. Es más, el Código Penal del Estado de Puebla establece que se presume la flagrancia, o se presume, mejor dicho, corrijo, se presume la legítima defensa cuando los ocupantes de un domicilio detienen a una persona dentro del mismo y le llegan a causar algún tipo de lesión, incluso en algunos casos hasta la muerte. Ahí se presume la legítima defensa porque fue dentro de un domicilio. Pero en el supuesto que tú mencionas, si escapa, si se va, si se fuga y llega a su domicilio, para mí ya no estaríamos ante ese supuesto de flagrancia. No significa que el hecho quede impune, algo similar a lo que respondimos en el caso de tentativa o tentativa de violación o abuso sexual, lo que haya sido en ese ejemplo. No, no queda impune porque si tenemos indicios de que esta persona lo cometió, tenemos que denunciarlo ante la agente del Ministerio Público. Ese delito no prescribe, porque también fue una de tus preguntas, no prescribe porque va a depender el código de cada estado. En el caso del estado de Puebla, la prescripción dura, tomando como base la pena mayor que se le puede imponer por este hecho. Pensemos, un ejemplo, si esto hubiera pasado en Puebla y la cantidad de lo que supuestamente robó se le puede llegar a imponer una pena máxima de 5 años, es un ejemplo nada más, es un supuesto. Esos 5 años, el delito al no prescribir, las personas pueden denunciarlo. Lo correcto, lo idóneo, sería que inmediatamente después de haberse cometido, se denuncie, porque el Ministerio Público, bajo la facultad que tiene, puede ordenar a la policía para que lleve a cabo actos de investigación, llegar al domicilio, ver si existen huellas digitales, indicios, evidencias que incriminen a esta persona. Y una vez recabada toda esa información, mismo caso del ejemplo anterior, tener toda la información para pedir o solicitar una orden de aprehensión para que esta persona sea detenida. Ya no en flagrancia, sino a través de una orden de aprehensión. Y por último, ya para cerrar esta pregunta, actualmente el artículo 19 constitucional fue recientemente reformado en la parte relativa a los delitos de prisión preventiva oficiosa. Si esta persona hubiera sido detenida en flagrancia y se le instruye un procedimiento penal en la audiencia inicial, lo que se le va a fijar como medida cautelar es una prisión preventiva de carácter oficioso. ¿Qué significa? Que la persona va a estar en prisión durante el tiempo que dure el procedimiento, pero, repito, si hubiera sido en flagrancia o si se le llega a vincular a raíz de una orden de aprehensión, la medida que van a aplicarle es una prisión preventiva oficiosa, porque así lo establece el artículo 19 constitucional. Espero, bueno, aunque algunas partes soy un poquito técnico, espero haber respondido, Telma.
y no sé si queda alguna duda por ahí. Bueno, ya quitó el audio Telma. Creo que le quedó claro a Telma, por lo Espera, menos el personal. Sí, esperamos que... Y, adelante, Telma. bueno, Sí, ¿sí me escuchan? sí, escuchamos. Sí, licenciado, sí, me quedó muy claro, mi pregunta era esa, si prescribía, por el delito por robo a casa habitación, Sí, ya que no, bueno, la es que... querella, Ajá, adelante. la querella ya fue impuesta. Entonces, esa era mi pregunta, si prescribía o no el delito. Ajá, no prescribe, bueno, ahí el término correcto sería prescribir. No prescribe si esto pasara en Puebla. No Ah, ok. sé, no sé de qué parte nos escuches. Estado de Tabasco, Villahermosa. Me imaginaba, porque hace un rato comenté que bueno, llevé unos asuntos allá. Tengo Sí. amigos muy conocidos, o muy cercanos, mejor dicho, allá en Villahermosa, Tabasco. Llevé un asunto en Zapata, en toda esa Ah, región. qué bien. Conozco por allá, gente muy amable, se come muy rico allá en Ah, Tabasco, gracias. y aparte el tono de la voz, igual, Pues así como, bienvenido. muchas gracias, así como nos dicen de los poblanos que también tenemos nuestro tonito de voz, igual que en Villahermosa. Mira, de lo Tenemos que, pues, de lo que comentas, sí. habría que checar el Código Penal de Tabasco en la parte relativa a la prescripción, pero estoy casi seguro que sea similar al de Puebla. Y si ese hecho fue reciente, y ese hecho que tú mencionas, no prescribiría. Ahí la recomendación, si es que te sucedió a ti, que vayas ante la gente del Ministerio Público para que en conjunto recaben toda esta información, si es que hubo testigos, si es que existieron cámaras de vigilancia. Sí, de hecho, sí. Bueno, si tienes toda la información, desafortunadamente ahora con la contingencia Así el es. trabajo se ha retardado, pero yo te aconsejaría que insistieras, que te hicieras apoyar de un asesor jurídico. De hecho, en Tabasco, en un tiempo, lo que estuvo prevaleciendo es que a las víctimas de oficio se les asignaba un asesor jurídico. Si sigue siendo así, que te apoyes tanto del agente del Ministerio Público como del asesor jurídico para aportar toda esa información. El Ministerio Público tiene que solicitar un orden de aprehensión para que esa persona sea detenida y se pueda continuar. Y cuando la persona sea llevada ante el juez, en ese momento se interrumpe la prescripción. Eso significa que una vez que se recabe toda la información y lo lleven ante el juez, el tiempo que pudiera prescribir se suspende y se continúa ya sin que el delito haya prescrito. Ok, gracias. Muy amable. De nada, al contrario, muchas Y gracias. excelente ponente, felicidades. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Telma. ¿Alguien más gusta participar? Adelante. Si gustan, levántenlos la manita para darles el orden. Y bueno, verificando acá los cuestionamientos en el chat, tenemos a Eduardo Uribe Guerrero Castañeda. ¿Nos escuchas, Eduardo? ¿Quieres activar tu micrófono? Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, mi pregunta es, en sentido del control, provisional. Bueno, en un ejemplo, supongamos que en un vehículo particular me detienen por una infracción de tránsito y en esta, pues, digamos que me pongo nervioso, me pongo un poco, prepotente y esto conlleva que revisen mi vehículo y en esto encuentran, qué sé yo, narcóticos, un ejemplo. Y mi pregunta es relacionada si en la hora de detención es necesario que esa infracción sea agregada dentro de la carpeta para que sea legal la detención o Sí, no es necesario que se agregue esa infracción a la carpeta. Esa sí, sería mi duda. sí. Es una muy buena pregunta porque incluso ha pasado en la práctica, al igual que lo hice con otra persona, fue creo que con Verónica, que lo que le recomendé es que con el número de registro que les di, que se metan a la página de IUS para poder leer el texto completo de las tesis y precisamente de la que hace referencia del control provisional preventivo hace mención de eso. Y casi es una
radiografía de lo que tú acabas de mencionar, que los policías, ante ese tipo de detenciones por una infracción de carácter administrativo, si tienen la sospecha razonable de que se está cometiendo algún hecho, o incluso también que por los supuestos que tú me mencionas, que porque está nervioso, prepotente, eh, tuviera que llevar a cabo esa infracción. Acá es muy diferente a otros supuestos o ejemplos que yo puse, donde en la simple detención, sin que mediara alguna causa, piden esta revisión. Acá es distinto. Acá quiero pensar en esa infracción que tú acabas de mencionar, que fue porque te pasaste un alto. Bueno, no fuiste tú, es el supuesto, que porque la persona se pasó un alto, porque iba a exceso de velocidad, porque la infracción que tú quieras. Hay criterios por parte de jueces de control, incluso de esa misma tesis se puede llegar a interpretar, que para que el policía esté actuando y no exista algún tipo de riesgo ante ese tipo de conductas, es decir, que la persona se encuentre armada o que le pudiera hacer daño al policía o a alguna otra persona que se encuentre a su alrededor, bajo estos niveles de contacto y ese tipo de controles preventivos, primero tiene que empezar verbalizando, después solicitando la inspección. Si hay una oposición y esta oposición no se encuentra de manera fundada, para resguardarse tanto a ellos como a las personas que están a su alrededor, pues pueden llevar a cabo este tipo de inspecciones. Está permitido si se deriva, repito, de una infracción de carácter administrativo. Pero para responder ya en particular, en concreto, a tu pregunta, en audiencia de control, el agente del Ministerio Público tiene que invocar como dato de prueba precisamente la infracción que el policía realizó a esta persona. Actualmente, por lo menos en el Fuero Federal, acá en Puebla, es lo que hacen. Cuando el policía, en su momento, el policía federal o la persona que lleva a cabo la infracción, un policía estatal o municipal, se percata de que una persona dentro del interior de su vehículo, sus pertenencias, tenía un arma de fuego, pero que fue detenida a raíz de una infracción de tipo administrativo por cuestiones de tránsito. El criterio que tienen los agentes del Ministerio Público o la forma en la que actúan actualmente es precisamente esa, que le exigen al policía que presente la boleta de infracción para poder justificar que está cumpliendo con esos controles preventivos. Yo te invito que cheques, Eduardo, que cheques esas tesis, porque ahí lo describe, debe de justificarse esta infracción administrativa y la mayoría de agentes del Ministerio Público lo hace de esa manera. En el caso de que no haya sido así, me ha tocado también que algunos jueces de control llegan a determinar que la detención fue ilegal al no justificar que existió una causa generadora de la detención, es decir, al no justificar que esa razón por la cual lo detuvieron existió con la boleta de infracción, dicen, no lo justificas, por lo tanto, decreto la libertad. Pero eso ya es más cuestión de criterios. Al no ser una tesis de jurisprudencia, ser una tesis aislada, no está la obligación de acatar ese tipo de criterios, pero al menos en materia federal en Puebla actúan de esa manera. El Ministerio Público la invoca la boleta, juez de control determina que la detención fue legal o si no la exhiben, no la mencionan, llegan a determinar que esa detención fue ilegal. Pues espero haber respondido con esto que te acabo de mencionar. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario, gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿alguien más? ¿Gusta hacer una pregunta? Adelante. Digo, aprovechando del tiempo de nuestro ponente, Sí. mientras no nos diga otra cosa, digo, ¿qué vamos a estar? Seguimos, aquí le seguimos hasta las 12 de la noche. No, tampoco. No, tampoco, ¿verdad? Pero bueno, adelante, quien guste. Están tímidos, ¿eh? Están tímidos. De que te fuiste de la sesión de ese doctor, ya no Sí. quieren entrar. Si quieren, ya una última pregunta, ya también para que no los cansemos a los que todavía se encuentran conectados. Aprovechando la sesión, doctor, ¿nos pusiste un video? O sea, para que nos quede la idea clara, precisar la respuesta
a la hipótesis que se actualice en términos del 146 del Código Nacional. Nos hablabas de, evidentemente, cuándo encaja una de las hipótesis, las fracciones y los incisos. Digo, para concluir, digo, quizás se les quedó Sí, por sí, la y respuesta también, concreta. y también es una buena pregunta. Estaría en el supuesto del artículo 146, fracción segunda. No sabría exactamente en qué supuesto. ¿Por qué? Porque únicamente vimos lo que apareció en el video. No sabemos si en el parte informativo la policía se basó en el señalamiento de la víctima. Yo quiero pensar de forma lógica que en el parte informativo la policía describió ese seguimiento a través de las cámaras de vigilancia, pero la detención surtirá sus efectos bajo ese supuesto cuando la víctima dijo, y efectivamente fueron esas personas con tales características, con tales señas particulares, las que me robaron. Yo quiero pensar, repito, que fue en ese sentido. No lo sé porque solamente fue lo que vimos. No sabemos cómo se encuentra el informe policial ni qué fue lo que dijo la víctima. Eso pudo haber sido un supuesto. Otro supuesto, bajo ese precepto del artículo 146, es que si les encontraron entre sus pertenencias, pensemos un teléfono celular, son indicios que los incriminan y por lo tanto bajo ese supuesto también estaría la flagrancia. Ya para ir cerrando esta charla, y qué bueno que me comentaste sobre ese punto, ya no lo comenté, pero si se percataron, en la parte final del video se pudieron observar las imágenes, no la fotografía, sino el video de las personas que fueron detenidas y los nombres. Esto no está permitido. Si bien es cierto, no tiene que ver con el tema central de la flagrancia, el Código Nacional de Procedimientos Penales, respetando derechos de personalidad de los individuos, no permite que sean expuestos ante los medios de comunicación como culpables, así lo establece el Código Nacional, información que los identifique, como pueden ser fotografías, videos o nombres. Esto es muy común que llegue a suceder, pero, repito, no está permitido por el Código Nacional. Respondiendo así en forma concreta, yo considero que fue por el señalamiento de la víctima o porque se les encontraron indicios, pero eso solamente lo sabríamos hasta que leyéramos el parte informativo. Ok, doctor, muchísimas gracias. Vaya, estamos agradecidos contigo. La ponencia fue muy concreta. Ya estamos aquí leyendo los comentarios de los participantes. Todo claro, doctor, muchas gracias y similares, ¿no? Pues, ¿qué nos queda? Reiterarte el agradecimiento, tu tiempo, y si tienes la oportunidad de que con una fecha posterior podamos retomar un tema de esta índole o de diversa en el sistema acusatorio, digo, para nosotros sería un honor, creo que para el foro también, siguen acá. Entonces, Sí. bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. Los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes a las 19 horas, igual que el día de hoy. Tenemos detención por caso urgente. En dicha ocasión nos acompaña un Ministerio Público de la zona norte de la ciudad del estado de Puebla. También con conocimientos vastos, creo que aprendiendo de quienes están día a día operando el sistema, pues es creo que de quien mejor podemos absorber, ¿no? Entonces, te reitero mis agradecimientos, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos con un conocimiento más, que es necesario día a día hacerlo. Y pues, algo que nos quieras regalar. No, pues solamente agradecerte a ti por la invitación, también a todas las personas que forman parte de Legal Web, al licenciado Aymar Gil, a ti, por supuesto, Felipe de Jesús, agradecerte la invitación y también recordarles que me pueden seguir a través de la página Abogado Penalista Edgar Martínez. Soy docente en materia penal, pero también soy litigante. Si quieren que se les apoye en litigación, sea en el estado de Puebla o en cualquier parte de la República, también apoyamos en eso para que trabajemos en conjunto, ya sea como defensa, principalmente como defensor particular, para que podamos darle solución a las diferentes controversias en materia penal. Pues muchas gracias, agradecerles y como les dije hace un momento, espero que la información compartida haya sido de utilidad y pues estamos en contacto. Ojalá, ahí por favor te pido, Felipe,
que vi algunos comentarios que pedían la diapositiva. Espero que se las puedan compartir para que tengan información de las tesis y se adentren un poquito más en esta cuestión del derecho procesal penal. Pues muchas gracias y buenas noches. Claro que sí, maestro, doctor y maestro, muchísimas gracias. Les dejamos un correo, legalweb.contacto@gmail.com y o a través del grupo de WhatsApp, que veo que ya muchos nos pidieron formar parte de y están aceptados. Los acabo de aceptar, pero les escribo en un chat rápidamente para efecto de que nos puedan mandar un correo y considero que el día de mañana les estaremos haciendo llegar esta sesión a su correo electrónico. Les acabo de escribir en el chat para que lo puedan apuntar. Legal Web, perdón, le puse legal. Nada más, es Legal Web. Apuntar nada más rápidamente. De cualquier forma, se están subiendo todas las sesiones al canal de YouTube. Digo, a excepción de la primera sesión, tuvimos un problema técnico, pero todos los demás se están subiendo. Por ahí también en el canal de YouTube, por ahí van a encontrar la información y el contenido completo. Así es. Bueno, para terminar, reitero la invitación a todos. Tenemos nuestra última sesión el día viernes. Vamos a generar un segundo seminario, la segunda edición le queremos denominar. Vamos a informarles vía correo las fechas correspondientes. Y bueno, vamos a seguir a nuestro ponente del día de hoy. Lo estoy viendo en Facebook. Vaya que tiene seguidores. Entonces, digo, los invito y les reitero para que lo podamos seguir. Cuídense mucho y bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches.